Equipo número 3, vamos a presentar el tema de deglución de la materia fisiología animal. Y el equipo está conformado por Marcos Eladio, Francisco Tapia, Carlos Israel, Abelardo Barajas, María Guadalupe y César Alejandro. La deglución requiere una serie de contracciones musculares independientes cuyo objetivo es el transporte de bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. En este proceso, la vía aérea superior juega un papel primordial, permitiendo el flujo de aire hacia los pulmones e impidiendo el paso de materia, líquido y sólido a las vías aéreas inferiores. La alteración del proceso de la deglución da lugar a la preferencia de aspiración, que envuelve un espectro variado de situaciones clínicas caracterizado por la inhalación del contenido orofaringeo o gástrico en el interior de la laringe y el árbol branquial. Deglución. Es el paso del alimento desde la boca a la faringe y luego hasta el esófago. Los alimentos masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por la saliva toman forma de una bola de consistencia pastosa en el bolo alimenticio. Una vez formada la lengua, lo empuja hacia atrás y entonces ingresa en la faringe. El paso del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe se denomina deglución. A través de esta, el bolo continúa su camino hasta llegar al esófago, y este es un tubo de aproximadamente 25 centímetros de longitud que conecta la faringe con el estómago. En esta diapositiva tenemos un pequeño esquema sobre la deglución en los bovinos. Acto voluntario. La fase voluntaria se produce una vez que los alimentos se encuentran preparados para la deglución. La lengua comprime el bolo alimenticio contra el paladar y lo empuja voluntariamente hacia la faringe. A partir de esta fase, las demás son involuntarias. Acto involuntario. Corresponde al conjunto de movimientos peristálticos que impulsan al bolo alimenticio para que éste pueda pasar a la garganta y luego al esófago y puedan seguir los procesos digestivos. La digestión bucal corresponde a la degradación básica o simple de parte de dos enzimas que se encuentran en la saliva actuando sobre el alimento. La principal de estas es la amilasa salival, que inicia la digestión química del almidón. Esta degradación es muy simple y rápida. En esta fase previa se forma el bolo alimenticio con ayuda de la lengua. Es un proceso realizado de forma voluntaria. Luego el tercio anterior de la lengua se eleva hasta el tercio anterior del paladar, lo que produce que el bolo entre las dos superficies sea rechazado, dirigiéndose a la faringe. Fases de la deglución. Atendiendo a las estructuras implicadas, la deglución se divide en 4 fases. Preparatoria, de control voluntario, implica la toma de líquidos o sólidos a la boca. Oral, voluntaria y responsable del disparo del reflejo deglutorio. Faringea, donde se dirige el bolo hacia el esófago. Esofágica, donde mediante movimientos peristálticos se dirige al bolo hacia el estómago. Fase preparatoria, de control voluntario, implica la toma de líquidos o sólidos a la boca. Según se va acercando la comida o bebida, la cabeza se mueve hacia adelante, la lengua sobresale y los labios y mandíbulas se abren. Se sitúa el alimento o bebida en la boca, se cierra la mandíbula y los labios se sellan. Empieza la producción de saliva estimulada por la vista, el olfato y el sabor del alimento. Fase oral. Esta se caracteriza por el acto voluntario que inicia el reflejo deglutorio. En esta fase la lengua juega un importante papel en la propulsión del bolo hacia la faringe. En los animales que no tienen lengua, esta acción la consigue gracias a movimientos de la cabeza y el cuello. La lengua se retrae hacia atrás y posteriormente contra la superficie del velo del paladar, cerrando así la cavidad bucal con respecto al exterior, incrementando la presión interna de la misma. Esta presión hace que el bolo interactúe con los mecanoreceptores de esta región, cuyas aferencias sensoriales viajan por la rama sensitiva del trigemino y glosofarinejo
hacia el centro de la deglución, siendo responsables del inicio del reflejo deglutorio que dispara la segunda fase. La presión positiva generada en la cavidad bucal impulsada el bolo alimenticio hacia la faringe. La fase oral se divide en dos. Tenemos la oral preparatoria, que esta se lleva a cabo cuando preparamos el alimento mordiéndolo y masticándolo, para que el mismo pueda ser transformado en un bolo homogéneo, facilitando la deglución. Esta fase finaliza con la estabilización mandibular en oclusión dentaria. La otra sería la oral propulsiva. Esta se caracteriza por una combinación de movimientos linguales de tipo ondulatorios y peristálticos, que permiten el pasaje del bolo alimenticio desde su posición preparatoria en el dorso de la lengua, hacia atrás hasta la entrada de la faringe. Fase faringe. Esta fase requiere una serie de reflejos que son coordinados por el centro de deglución. En la médula oblonga, estos reflejos son activados por la presencia del bolos en la parte posterior de la cavidad bucal. Esta fase comienza con el pasaje del bolo alimenticio desde la base de la lengua hasta la pared faríngea posterior. El velo del paladar se eleva para cubrir las fases nasales y la cavidad bucal se cierra. Las cuerdas bucales se contractan, lo que causa que el glotis se cierre. Luego los músculos faringeos se contactan, lo que causa el movimiento del bolo. Las fuerzas ocasionadas por el movimiento del bolo hace que los epíglitos cubran la laringe para que el alimento no se pase al tracto respiratorio. Luego el esfínter esófago superior se relaja, permitiendo que el bolo entre el esófago. Esta fase involuntaria, incontrolada por el centro de deglución en la médula oblongata. Los impulsos nerviosos para actividad, reflejos, en este proceso vienen directamente desde el centro de deglución hasta los eferentes de la faringe. Estos impulsos viajan por el medio del nervio vago para activar los músculos estriados requeridos directamente. No hay intervención del sistema etérico en estos reflejos que ya los músculos de la faringe son estirados. Fase esofágica. Comienza con la relajación del EES, que quiere decir esfínter esofágico superior extremo proximal, duración menor de 1 segundo, como consecuencia de la llegada de la onda de contracción faringea. Esta onda se produce como consecuencia de una inhibición no colinérgica ni adrenérgica que determina la relajación muscular evidente a su llegada a la región esferinteriana, seguida de una onda de contracción del músculo circular. Esta onda de contracción, peristaltismo primario, tiene una velocidad de progresión en la región anterior. Es de 9 a 25 centímetros por segundo al inicio del esófago, bajando de 3 a 4 centímetros, aumentando hasta 5 y después cae a 2. Responsable de esta respuesta peristáltica es el sistema nervioso entérico, a diferencia de la región anterior al esfínter, donde son motoneuronas craneales. No obstante, no se descarta la participación del vago en la coordinación de dicho movimiento, con la ACH como estimulador mientérico de la contracción por detrás del bolo y con transmisores mientéricos con relajaciones por delante del bolo. También parecen muy implicadas las células intersticiales de Cajal. Además de este tipo de movimiento, se observa un acortamiento del esófago generado por la estimulación del músculo longitudinal. Como ya pequeña conclusión,
Al finalizar, tenemos que la deglución depende de una perfecta coordinación de diversas estructuras musculares voluntarias e involuntarias de la lengua, faringe y esófago. También en esta presentación les dejamos unos pequeños enlaces donde podrán encontrar información sobre la deglución. Gracias.